a ti, Luis, al CEPI también. Estoy muy contento de estar acá y también la presencia de los amigos y de los lectores aquí presentes. Me parece que este tipo de actividades lo que hacen es demostrar que hay otro país, ¿no? El compañero precisamente del dúo lo manifestó, es decir, eh, es lindo encontrarse en estos actos porque nos despierta también la esperanza. Y eso para mí es súper importante. Y después que de haber escuchado también al dúo, pienso que la poesía tiene muchísimo que ver también con la música, ¿no? Y con las canciones. Creo que de eso se trata. Así que yo estoy, como diríamos, en mi ambiente, ¿no? Estás en tu salsa, si me permites. Sí. Estás en tu salsa. Y muy agradecido también, claro. Muy bien. De mi parte, hasta que la tecnología se vaya poniendo a punto, sobre todo quiero compartir que con el doctor Santiago Palacios me une una amistad de muchísimos años, ¿no? 35 años de ser amigos, pero coincidimos en este mundo, porque así son las coincidencias, y amamos la medicina y amamos simultáneamente también la literatura, ¿no? Y entonces es la cuarta temporada de nuestros 20 años de haber traído aquí al CEPI o otros sitios, y hemos tenido la oportunidad de conocer a distinguidísimos escritores nuestros, a distinguidísimos poetas. Esta misma noche aquí tengo frente a mí a Leonardo Valencia, ¿no? Qué gusto volver a verte, Leonardo. A todos un saludo cariñoso y un aplauso, ¿no? Fantástico de que nos acompañes esta noche, ¿no? Por aquí está el responsable de mi conocimiento con Edwin Madrid, que es el Miguel Molina. ¿Dónde estás, Miguel? Que no te veo. Ahí está el Miguel Molina también, pues, ¿no? Es curioso, Miguel, como la vida. Es curioso las vueltas que tiene la vida, los rectángulos que tiene la vida, ¿no? Entonces, claro, el Miguel estuvo aquí invitado y me dice, tengo que presentarte un par de esposos. Son ellos poetas los dos. Inmediatamente nos conocimos y entonces dijimos, aquí tiene que estar Edwin. Ya conocieron a Leida, ustedes, y entonces tarde o temprano volveremos también a conocer la poesía de Leida, ¿no te parece? Entonces esto es lo que nosotros hacemos aquí en el CEPI, juntamos cada 2 meses y nos juntamos para poder escuchar un poco de música, para poder hablar de literatura y de poesía, ¿no? Sí, a mí me parece, al respecto de lo que acabas de decir, a Leida, que los dos compartimos la poesía, pero yo creo que antes debió haber estado Aleida, ¿no? Aleida es realmente la poeta de la casa, ¿no? Aleida es la que lleva el ritmo, ¿no? Entonces a mí me parece súper importante eso también. Me tienes que permitir que te ponga en tu conocimiento una primicia, ¿no? Fue solicitud expresa de Leida. Luis Moncayo, permíteme por favor, el primerito que tiene que ir al conversatorio en el CEPI, el Edwin Madrid. De manera que yo, perdóneme por favor, yo solamente fui un hombre muy obediente y dije, pues bueno, así tendrá que ser, ¿no? Pero bueno, claro, yo entiendo tu punto de vista, ¿no? Pero vamos, estamos bueno, si cumpliendo, así lo ¿no? a mis espaldas, pues bueno, no me toca más no que sé no sé si ocurre usted como en mi casa manda mi mujer está por ahí, entonces bueno, yo digo, donde manda capitán no manda marinero, Edwin, ¿no? En mi casa se hace lo que yo obedezco. Ya te salió el poeta, Edwin, ya te salió el poeta. Es una cosa interesante, ¿no? ¿Estamos listos? Muy bien, pues de todas ahora sí la tecnología está preparada, ¿no? Me encantaría que les guste lo que yo he preparado. Y a mí me fascinaría que esto, repito, que es un homenaje para Edwin, que también diga, me ha gustado. Y lo que yo desearía es que a las personas que nos acompañan por esta noche, la poesía, acercarles y que sea como una especie de aperitivo y a la vez el plato fuerte y un postre que esta noche sea de contento para nosotros, ¿no? Entonces, esta primera diapositiva, en el lado derecho, ¿qué venden en el CEPI? Nosotros vendemos versos, por así decirlo, ¿no? Pero solamente quiero compartirles porque esto encontré yo en una revista de poesía, que si tenemos tiempo, a lo mejor alguien tiene curiosidad y les digo dónde encontré estas 4 líneas que tienen mucho que decir. Pero lo que me interesa es presentarles, aquí está, el reciente trabajo de Edwin que se llama La novela de mi poesía.
Entonces aquí hay una pequeña cuña comercial y publicitaria, lo pueden conseguir en cualquiera de las buenas librerías de Quito, ¿no es cierto? Yo les recomiendo, van a tener ustedes un fin de semana entretenidísimo de entender lo que ha sido, es como una especie de recuerdo vivísimo de su vida, pero la interpretación propia de su poesía. Entonces recuerden la novela de mi poesía. Ahora, vamos a ver si esto funciona sin demasiadas dificultades, la tecnología. Y entonces yo decía, ¿qué plantear para que podamos conversar con Edwin Madrid? Entonces yo digo, les invito a una navegación por los ríos poéticos de Edwin Madrid. ¿Y qué son los ríos poéticos de Edwin? Sus libros de poesía. De manera que yo digo, veamos dónde nació este río, de dónde partió su idea de la poesía, y me valgo de las siguientes diapositivas para poderles conectar a ustedes las emociones que yo he sentido leyendo la vida y la obra de Edwin. Esta es una fotografía que tiene propiedad intelectual, tiene relación con lo que a continuación hablaremos, pero lo que merece la pena es hacerles caer en la cuenta. Está Edwin Madrid sentado seguramente en la Biblioteca Nacional, enseguida nos lo vas a decir, y yo tengo citados estos versos, ¿no? Creo en la poesía como en la vida. Es un sentimiento tremendo. Entonces yo digo, este señor nació para ser poeta. Pero vean ustedes el segundo verso, ¿no? Antes de ser un gran poeta, hay que ser un gran hombre. Entonces, le dejo a nuestro invitado, que le vamos a recibir con un aplauso enorme y sonoro, y mediante estas imágenes y estas cosas, tú tienes la palabra, tú nos vas a contar qué opinas de esta fotografía que yo te cuento, ¿no es cierto? Y comenzamos esta conversación. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Efectivamente, la fotografía es en la sala de la biblioteca, en la sala nacional de la Biblioteca Nacional, ¿no? Yo tuve la suerte de convertirme en bibliotecario y trabajar en la Biblioteca Nacional hasta que me jubilé hace unos 3 años. Y esa fotografía es precisamente cuando la Biblioteca Nacional está saliendo de la Casa de la Cultura, porque creo que en la dictadura la biblioteca fue trasladada, fue adjunta a la Casa de la Cultura, la Biblioteca Nacional, y estuvo ahí hasta el 2021 en la Biblioteca Nacional. Ahora salió la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura y está en el antiguo Hospital Eugenio Espejo, creo, en la Gran Colombia, ¿no? Está ahí. Entonces, esa foto es muy importante para mí, porque de alguna manera fue como también despedirme de la Biblioteca Nacional, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que los libros, las estanterías, todos los archivos salían de ese sitio, yo también abandonaba ese sitio de trabajo, ¿no? Vea usted esa explicación, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo digo, estás sentado en lo que seguramente es una especie de atención para el público y estás rodeado de lo que te encanta, de lo que te gusta, los libros, ¿no? Y como es lógicamente en cualquier entrevista presentarles a ustedes, ¿no? Edwin es quiteño, Edwin es poeta, Edwin fue bibliotecario durante muchísimos años de su vida. Consta en los anuales históricos, él ganó su puesto de bibliotecario en la Casa de la Cultura, en la Biblioteca Nacional, en una especie de concurso de méritos, ¿no es cierto? Es interesante. Es un actor en la cultura ecuatoriana, eres un editorialista en la actualidad, ¿no es cierto? Y fundamentalmente lo que ha hecho a lo largo de su vida es adorar poesía y escribir poesía. Si te parece bien, vamos un paso más adelante. Tal vez un poco solamente para referir. Por favor, a la adelante. frase, ¿no? Esa de que, si lo regresamos para leerla. Claro que sí, por supuesto. Creo en la poesía como en la vida. Antes de ser un gran poeta hay que ser un gran hombre. Esa es una frase que siempre les he repetido a mis alumnos, ¿no? Porque una de las tareas que yo propuse cuando fui bibliotecario es de que una de mis actividades como bibliotecario fue crear los talleres de escritura creativa en la Casa de la Cultura, ¿no?
Es decir, como parte de mi trabajo dentro de la Biblioteca Nacional. Y dirigí los talleres, formé a varias generaciones de jóvenes en mis talleres. Y entonces, para mí, esta frase, porque nos recupera esa humanidad que hay en el poeta, ¿no? Es decir, la poesía no es únicamente hecha con las palabras o con el sentimiento, sino también con una visión de por qué estamos aquí en la vida, ¿no? Y a mí esa cosa que yo les decía, esa frase que les decía a mis estudiantes, era porque quería como que ellos palpen, ¿no? Que no es que hay que alcanzar la eternidad a través de la poesía, sino que también en las cosas simples, ¿no? Es decir, siendo una buena persona, siendo un gran hombre, uno también puede trascender. Y entonces esa es una frase que yo siempre los repetí en mis cursos, en mis talleres, a mis alumnos, ¿no? Fíjate qué importante es lo que tú estás diciendo. Y me tienen que perdonar ustedes, me tienes que perdonar tú, que haga un pequeño paréntesis para contarles. Hace escasos 5 minutos yo estaba conversando con el doctor Palacios y con un docente de la Universidad de San Francisco, y en el mes de agosto tenemos que hablar de bioética. Y la persona está aquí. ¿Dónde está? Aquí está, miren, tienen que conocerte, Iván, tienen que conocerte también las personas. Ahí está Iván, ¿no es cierto? Y él decía, ¿no? Hay que ser una buena persona, y les dice a sus alumnos, tienen que ser ustedes una buena persona. Entonces, un médico que es una buena persona, perdóname también, qué quilates, ¿no? Y un poeta que además es una buena persona, perdóneme, yo creo que merece la pena. Fíjate, interesante, hemos coincidido por curiosidad, por casualidad en esta vida, en este término. Estamos de acuerdo. Vamos para adelante, vamos para adelante, venga. Entonces, ¿dónde comienza el río de Edwin Madrid? Y entonces comienzo a leer su novela de la poesía y digo, me tengo que ir a Chimbacalle. Y entonces me fui a Chimbacalle. Es una cosa preciosa, ¿no? Llego yo y resulta que está todo cerrado, hay una puerta abierta, gentilmente me dejaron pasar. Entonces en la parte derecha de la imagen es la locomotora, que este ratito está muy limpiecita porque pretenden hacer una renovación nuevamente de los ferrocarriles ecuatorianos que partan desde Quito. Y la fotografía del otro lado, fíjese que tiene el mismo número de locomotora. Debe tener, en historia de los ferrocarriles ecuatorianos, esto debe tener mucha importancia. Esto está en escalinata de acceso. Hace 30 años era el punto de partida y de llegada de pasajeros en Quito, y entonces les cuento que el poeta, resulta que en sus travesuras de niños se montaban en un oso negro y vivieron unas cosas escandalosas. Los guardianes de la estación de Chimbacalle tenían que ir detrás de estas criaturas, y este hombre estaba haciendo lo que se hace cuando es niño. Tú eras un ser feliz, ¿no? Entonces yo decía, tengo que ir a repasar Chimbacalle y tomar un par de fotos para acercarte tu existencia. Pongo el ruteador y digo, localícenme por favor la siguiente cuestión. Y tenía que ir a conocer la Escuela Fiscal de la República Argentina, ¿no? Y entonces yo decía, con estas imágenes, tenga la bondad, usted tiene que contar al auditorio todo lo que usted quiere, qué sintió, qué tiene que ver en su vida, qué tiene que ver en su poesía. Adelante. Bueno, muchas gracias, Luis. Realmente me impresiona eso porque eso es trasladarme a la niñez, ¿no? Yo provengo de una familia humilde, precisamente de ese barrio tan importante, tan tradicional que es de Quito, ¿no? De Chimbacalle. Y la escuela, nosotros vivíamos en la Ciudadela, México. La escuela está precisamente en la Ciudadela, México, ¿no? Y si subes un poquito, incluso está el Colegio Montúfar, donde también me gradué en el Colegio Montúfar. La estación que hace algunos años se le reconoció a la estación como el mayor símbolo, el sitio histórico más importante de la ciudad de Quito. Yo tuve la fortuna de conocerlo y de repasearme y de tener ese escenario siempre muy a la mano, ¿no? Porque de niños, no solamente yo, sino todos los niños del barrio, bajábamos a esperar el tren que salga para pavonear, se llamaba, ¿no? Para paviar, para subirnos en los vagones
y como el tren siempre salía de una manera despacio, nosotros nos subíamos hasta que cuando era posible bajarnos, ¿no? del tren que ya estaba en marcha, ¿no? Entonces es un sitio muy importante en mi visión, ¿no? No solamente como poeta, sino como ciudadano también, sector Exactamente. de la ciudad. Para mí es decir, creo que soy lo que soy porque también crecí en ese barrio, ¿no? Es decir, tener a la escuela argentina, una escuela donde incluso me enseñaron tenía una maestra de escritura, de costura, ¿no? Tenía un profesor de música, tenía un profesor de inglés, tenía un profesor de educación física y claro, la maestra de toda la escuela. Y esa era la escuelita fiscal del barrio, ¿no? Pero además teníamos, fíjate, está también arribita, ¿no? Casi pegado a la estación, está el Teatro México, que también ahora es una construcción emblemática, pero ahí yo vi el cine, ¿no? Vi el cine, por ejemplo, del oeste, ¿no? De chullitas y bandidos, todo, el cine de artes marciales. Es decir, el Teatro México también para mí es un sitio muy importante en la construcción y en la educación de mi sensibilidad, ¿no es cierto?, sentimental con respecto a eso. Más arribita, otra de las cosas importantísimas que hacen también de mí y que me convirtieron de alguna manera en escritor es el estadio de Chimbacalle, ¿no? El estadio de Chimbacalle en un barrio tan futbolero. A mí me hubiese encantado jugar en segunda división, porque los partidos que se jugaban en el estadio eran de segunda división, y de ahí, de Chimbacalle, han salido realmente de los mejores jugadores, ¿no? Antes se formaban ahí, entonces un barrio tan futbolero, una de las pasiones que yo tengo también es el fútbol, ¿no? Fíjate qué cosas tan importantes nos cuentas, ¿no? Entonces, claro, se me van hilvanando, y déjeme que les cuente, ¿no? Margarito, sígueme, por favor. Él sabe a quién me refiero, y si alguien ha leído sus cosas... Bueno, aquí está ¿no? aquí hay uno, ha venido, tengo la fortuna de que ha venido uno de mis compañeros. No me diga, entonces, claro, ¿no? tu compañero sonreirá. Claro, él le conocía a Margarito. Margarito, mi profesor de literatura en el Colegio Montúfar, ¿no? Yo digo en la novela de mi poesía que creo que me dedico a escribir para contradecir lo que nos decía Margarito con respecto de lo que era la poesía, ¿no? Porque Margarito además era un poeta. ¿O era el Burro Ríos? El Burro Ríos. Guillermo Ríos, un profesor. Es decir, el colegio era tan importante también en esa construcción de desarrollarte también como persona. Entonces, verás, conversando con Margarito, me dice, recuérdale que el Edwin, y les comento a ustedes, iba para futbolista. Él quería ser futbolista. Y pasaba leyendo el estadio sentado en alguna librería que debía haber en Chimbacalle, donde leía Supermanga, Batmanga, al Platero, al Llanero Solitario, etcétera, etcétera. Pero el estadio es lo que le fascinaba. Yo quiero ser futbolista, ¿no? He cumplido, el Margarito me dijo, no te olvidarás de decir que le encantaba el fútbol, ¿no? Pero lo tuyo era la poesía, ¿no? Pero ahora, permíteme, 3 personas en esa época tienen una importancia para ti enorme. 3 mujeres, y ahora una cuarta, aquí está leída. Anita Francisca, la señorita de Murgueitio y la señora Marianita. Y llegas y dices en alguna frase, no, esas personas me enseñaron que este mundo puede ser un poquito mejor. Ten la bondad con lo que te digo, o una explicación al auditorio de lo que sentiste cuando tú comenzaste a ir a la escuela y viste que eso era lo tuyo, la escritura, la palabra, la poesía. Bueno, sí, es muy, no sé, hay mucho sentimiento en la pregunta, ¿no? Porque de las 3 mujeres que tú mencionas, la primera, Ana María Francisca, es mi madre, ¿no?
Yo soy hijo de Ana María Francisca Madrid, ¿no? Y por eso también yo soy Edwin Madrid, ¿no? Mi madre fue una mujer humilde, ¿no? Que tuvo que, como los hogares pobres, trabajar de lo que sea para sacar adelante al hogar, ¿no? Entonces, eh, yo digo también que si en mi casa no hubo escritores, ¿no? Ni siquiera teníamos una biblioteca, ¿no? Pero teníamos esa sabiduría natural, sencilla de mi madre, que yo admiraba mucho, ¿no? Sí, porque mi madre podía crear, así como se crea un poema, crear de un plátano, de un verde, podía crearte un desayuno, un desayuno para el hogar. Entonces, para mí, mi madre es es una guía, ¿no? Es una guía que no solamente con estas cosas sencillas de la vida y de lo común que puede tener la vida, sino en esa visión tan profunda de las cosas, ¿no? En eso que de pronto nosotros, cuando vivimos dentro de la casa, cuando vivimos con los padres, de pronto no lo podemos entender, pero que siempre ha estado ahí, ¿no? Y si uno mira bien, es cómo se movieron, en qué momento se movieron, y por eso es lo que nosotros también somos así, ¿no? Entonces, yo siempre tengo que reconocer también que si no hubiese sido por esas enseñanzas diarias de mi madre, yo tampoco hubiese podido entender la poesía de la manera como lo entiendo, ¿no? Y después estaban estas otras dos mujeres que mencionas, son mis profesoras en la escuela, ¿no? La una es Grimanesa de Murguetio, una profesora que me acoge a mí y a mi hermano en primer grado. Con un afecto inmenso te acogen a ti y a tu hermano, ¿no? Sí, Sientes esa capacidad de ser una muy buena profesora, ¿no? Exactamente, porque para mí me parece impresionante cómo ella se acerca hacia mí por detrás, ve lo que yo tengo al frente, que era una tarea de hacer una plana dibujando las letras, ¿no? No sé si era el abecedario o eran 3 letras, una cosa así, pero yo no sabía, o sea, nunca me había enfrentado a esa experiencia de la escritura, ¿no? Y ella me ve que yo, no sé, estoy asustado, tiemblo, sé, viene por detrás y me abraza, me coge de la mano, ¿no? Y me dice, no te preocupes, estás aquí para aprender, ¿no? Suelta la mano y me coge la mano y con mi mano empieza a dibujar las letras. Y en ese hecho, en ese gesto de esa maestra, yo sentí como que algo me abrazó en ese momento, ¿no? Una cosa como una nube cálida, tibia, linda, ¿no? Llena de felicidad. Y yo empiezo a dibujar mis primeras letras de la mano de mi maestra, ¿no? Y después me convierto en el alumno más sabio de la Así clase, es, ¿no? Porque exactamente. después yo comienzo, incluso tenía ya con la señorita Mariana, que es la otra profesora de cuarto, quinto grado, había una clase en la escuela que se llamaba redacción. Entonces te mandaban a redactar temas muy coyunturales, ¿no? Como por ejemplo la Navidad, El 24 de mayo, el Día de el la 10 de Madre, agosto. el Día de Difuntos, ¿no? Te mandaban a hacer redacciones de eso. Y a mí siempre me gustó como decir lo mío, tal vez incluso porque no tenía libros para copiar, no sabía, ¿no? Y entonces yo me inventaba Lo tuyo era original. que Tus era para mí, compañeros a lo mejor claro, copiaban, pero lo claro tuyo que era sí. original. Y una vez la maestra Mariana, leyendo uno de mis textos, creo que fue una redacción sobre el día más importante, Manuel, ¿no? Ya, escriban sobre el día más importante que han tenido en su vida, ¿no? Y yo
ahí en esa redacción escribí sobre las desavenencias que tengo con mi padre, ¿no? Y, y que yo no aceptaba a mi padre. Bueno, una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Yo soy Edwin Madrid porque llevo el apellido únicamente de mi madre, ¿no? Entonces, la profesora, después de leer mi texto, vino con lágrimas en los ojos a abrazarme, ¿no? Porque ella como que recién descubrió esa situación de padre en lejanía que tenía, ¿no? Y vino y me abrazó y me dijo, no sé, no me acuerdo del texto que escribí, ¿no? Pero ella también me instruyó para, en esa formación con respecto a la escritura, porque nos hacía comprar en ese tiempo una colección Ariel, ¿no? Cada niño tenía que llevar un libro de la colección Ariel a la escuela. Y así terminamos leyendo como una colección de 30 libros, ¿no? Qué Con maravilla, ella también estupendo. aprendí a leer en la escuela, ¿no? De manera que yo creo que he leído tus libros con mucha atención, entendí tu sentimiento y a mí me encantaría trasladar al auditorio. Por eso nace un poeta, por eso se hace un poeta, de esas vertientes de tus ríos que estamos hablando, ¿no? Te propongo y te digo, ¿qué tal si vemos otra diapo? Resulta que para aquella época que estamos hablando en Chimbacalle, la señora mamá Ana María Francisca se da cuenta que el Edwin, resulta que ya tenía sus cuantos años, estudiante del Montúfar, y resulta que está la cosa media peliaguda, ¿no? Y la Ana María Francisca tenía mucho carácter, ¿no? Entonces un día a las personas que tienen cierta edad, acuérdense cómo eran las planchas en el Ecuador, ¿no? Se ponía un cable que se metía dentro de la plancha, un color verde medio como militar, yo me acuerdo, ¿no? Y Ana María, no estoy diciendo ninguna exageración, aquí no tiene que ver nada del Margarito, cogió y ponió en tres veces la cosa esta y dijo, a ver, ¿qué estás haciendo vos, no? Y resulta que Edwin sintió lo que es tener una madre fuerte y dijo, nos vamos a vivir lejos de este barrio. Algo estaba pasando. Y entonces yo tuve que poner el ruteador en el auto y dije, lleven a Usimanas, ¿no? Entonces tenía que ir a Usimana, pues ahí está. Entonces resulta que pongo Usimana y les leo, no fumaré ni saldré a caminar por el bosque de Usimana. Llegamos un poquito más para adelante y entonces voy un día viernes, oiga, y resulta que como todo en la vida cuando se facilita, resulta que el hotel, el hostal, el restaurante Usimana estaba abierto. Entonces pude entrar con el auto, sale una señora con una gentileza que yo decía, así son las personas que hacen hostelería, ¿no? Encantado, qué bien, ¿quién es usted? ¿Qué anda haciendo, no? Y yo al principio, bueno, vengo aquí, dice, verá, los viernes cerramos, solamente abrimos sábados y domingos nada más, pero qué encantado, ¿y qué anda haciendo usted? Digo, bueno, primeramente emocionado viendo su árbol de arupo, qué precioso árbol, ¿no? Y le digo, verá, yo vengo por una encomienda tremenda, ¿qué andas haciendo? Digo, ando siguiendo los pasos del arquitecto Edwin Madrid. Digo, y usted, que ya tiene una edad más o menos, si usted me permite que lo diga, a lo mejor conoció claro que conocía a la familia Madrid. Entonces seguramente tú sabes que hablo de algo muy cerquita. Solamente yo estaba viviendo y diciendo los ríos que estaban alimentando a estos jovencitos, ¿no? Y entonces, con estas imágenes, por favor, ten la bondad, lo que te nazca, conectar con el auditorio y decir qué pasó en Usimana, cómo te sentiste, la vegetación, los maizales, etcétera, etcétera. Adelante, por favor. Sí, Bueno. es una zambullida bien profunda, ¿no? Yo pensé que con la estación y los trenes ya pasábamos. Pero bueno, sí, sabes que me gusta también esa investigación que has hecho porque de alguna manera, claro, son los ríos, ¿no? Y son esos caminos también, porque si yo acabo de hablar del barrio de Chimbacalle y de todo ahí, otro de los momentos importantes es efectivamente cuando mi madre viene y nos dice, bueno, hay que salir de acá del barrio, vamos a irnos al valle y nos vamos a vivir allá a Usimana. Es decir, nosotros, no solamente yo, sino mis hermanos y yo, éramos unos niños de barrio, paviábamos
en los trenes, nos metíamos a ver las películas en el Teatro México, íbamos al estadio, etcétera, y teníamos la escuela, el colegio ahí. Y cuando yo estoy, creo que con 14 o 15 años, mi mamá, yo ya estaba matriculado en el colegio Montúfar, y mi mamá dice, bueno, nos vamos para allá. Y llegamos a Ushimana. Ushimana ahora ya no es lo que fue hace 45 años, ¿qué puedo decir? Hace como 45 años, sino que era realmente un medio muy rural, ¿no? Y básicamente lo que había era una calle con algunas casas a los costados, y el gran centro de atención era la hacienda Ushimana, que después se convierte en el balneario Ushimana, ¿no? A los pocos años que nosotros llegamos allá, la hacienda deja de ser hacienda y se convierte en el balneario de Ushimana, ¿no? Y entonces, para nosotros fue un cambio muy, muy fuerte eso. Es decir, de pasar de la ciudad al campo, es decir, a tener ese entorno, no solamente de los arupos, ¿no? Sino Los maizales, las ¿no? vacas, las gallinas, los vacas, pollos, los pasaban. pavos. Claro. Yo no conocía hasta que llegué a Ushimana una planta de maíz. Nunca me había enfrentado con una planta de maíz, ¿no? Pero cuando llego a Ushimana, para mí es una situación tan importante que me maravilla tanto todos los verdes que tiene, ¿no? Y toda la tranquilidad, y además el olor de las vacas, el canto de los pájaros, la gente, ¿no? Esa gente tan sencilla, tan humilde, tan pura, ¿no? Es decir, los vecinos, es una gente entrañable para mí, lindísimo, ¿no? Pero eso me dura como 15 días, ¿no? Ya, o sea, ¿no? Y después comienzo a aburrirme en esa quietud, en eso, porque además no era fácil trasladarme de Ushimana para Quito, no había, entonces iba al colegio, después regresaba y bueno, pero descubro una cosa fundamental ahí, en esa naturaleza descubro una cosa que es súper importante para un escritor, descubro la lectura. Me parece el sitio más hermoso para leer. ¿no? Y te conviertes en un lector voraz. ¿no? Comienzo a leer no solamente lo que tenía en el colegio, sino lo que tenían los vecinos, lo que tenían los compañeros. Comienzo a leer muchísimo, ¿no? Ya estaba, después en el colegio además. Y en el colegio también tenía un grupo de amigos con los que hacíamos el periódico mural, ¿no? Nos encargábamos nosotros, pero asimismo los de periódico mural nos intercambiábamos lecturas que no estaban dentro de lo que nos exigían, ¿no? Fíjate que, claro, yo termino en el 80, creo, el colegio, entonces todo el 70 es tu vivencia en ese campo, en Ushimana. Pero Ushimana. con las lecturas, ¿no? Con las lecturas, y con las lecturas. del boom, porque en ese momento también el boom estaba en auge de la narrativa latinoamericana. Así. Entonces los autores como no solamente como García Márquez, sino también como Borges, como Octavio Paz. Eso es impresionante todo eso, ¿no? Encontraste tu beta de oro, claro. Pero me tienes que permitir porque la emoción sigue, a ver. Entonces ahora la siguiente diapositiva. Y entonces resulta que, digo, me tengo que ir a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejos. Y entonces, para mi suerte, vean por favor, para que vean que no estoy mintiendo, resulta que llego a la Biblioteca Nacional. Por cierto, es una preciosa biblioteca, si no la conocen tiene que ir a verla, es divina, ¿no? Entonces, ese día estaba este señor aquí, este otro señor, y este señor es exactamente el mismo. Y entonces merece la pena, me encargo de contarles, de Hernán Rodríguez Castelo. Y lo que es la vida, el Hernán Rodríguez Castelo, él es el culpable de mi vicio por la lectura. Fue mi profesor en el colegio Spellman. Pero me entero
que él es el culpable de que vos estás viviendo en Ushimana y tienes un amigo que tiene una piscina y resulta que ha sido nadador, el Hernán Rodríguez Castelo, no solamente se subía al hilaló como deportista, sino que le encantabas. Y resulta que te acercas tú, cuéntales por favor lo que pasó con el Hernán Rodríguez Castelo. Bueno, sí, creo que también ese es mi primer gran maestro, ¿no? Hernán Rodríguez Castelo. Porque resulta que después de unos años que nosotros ya estábamos instalados ahí en Ushimana, ha llegado a vivir un escritor en el otro pueblo, ¿no? En el otro barrio, mejor dicho, que es el barrio de Angamarca, ¿no? Y un amigo que tenía una piscina en Ushimana me dice, oye, ¿sabes que hay un viejito que es escritor y como vos escribes y como vos te gustan los libros y toda esa cosa, ¿por qué no vienes? Él sabe venir los fines de semana acá a mi piscina y entonces para presentarte. Yo digo, como un escritor, ¿cierto? Y entonces a mí me da una admiración también por saber cómo era un escritor, porque yo no había conocido. Es decir, en el barrio yo me involucré con la gente de ahí, pero de otra manera, nunca con la literatura. No tenía los vecinos para conversar de literatura, ¿no? Con los vecinos podíamos hablar de muchas cosas lindas como de los tiempos para sembrar, cosechar, etcétera, o también para jugar fútbol, ¿no? Entonces yo con eso me vinculé muchísimo para esas actividades ahí en el barrio, pero no tenía con quién conversar de libros. Entonces me llamó la atención muchísimo lo que me dijo mi amigo y efectivamente fui un fin de semana a la piscina y me dijo, mira, el señor que está ahí en la piscina y que se daba unos largos así, él es el escritor. Dice, no te vayas porque él ya mismo sale y entonces para presentarte, ¿no? Y efectivamente, es decir, cuando salió de la piscina, se puso la toalla, se estaba secando el cuerpo, mi amigo me dijo, vamos. Y fuimos y me presenta, ¿no? Me presenta, para mí era un ser eh, de otro planeta, ¿no? Y un Yo lo vi, acontecimiento para ti, pues ver a claro, un o escritor en sea, vivo y en para mí directo, ¿no? un escritor, pero que yo no sabía además, yo no sabía ¿Quién era? quién era, ¿no? Porque claro, cuando nos presentó, me dijo, bueno, Hernán Rodríguez Castelo, pero para mí, ¿quién también sería, no? Pero ahí tuvimos una charla y me citó para su casa, que vaya, porque lo que intercambiamos fue, mi amigo dijo, a él también le gusta escribir. Me dijo, ¿cierto? ¿Usted escribe? Me dijo él, ¿no? Yo le dije de la manera más insolente y osada posible, le dije, sí, poesía. Y entonces me dijo, ay, poesía, ¿no? Me dice, me gustaría revisar qué es lo que escribe, ¿no? Y entonces, ¿por qué no me visita? Y me dio una cita. Y entonces, después de esa conversación, ya tuve la cita y yo me regresé a mi casa y mientras me regresaba para la casa, el corazón era muy contento, ¿no? Yo estaba muy feliz de que había conocido a un escritor, aunque no sabía qué escritor era ni nada, pero que además me había invitado a su casa y para que yo le lleve lo que yo escribía, ¿no? Y claro, inmediatamente después en el colegio pregunté y todo, ¿no? Y después también a los vecinos del otro barrio quién era este escritor. Y claro, solamente después que les llevé mis Ahí te poemas, enteras quién me era, entero ¿no? quién es Rodríguez Castelo, ¿no? Porque incluso es el primero que me publica un libro, digamos, Un un poema. poema que sale en el periódico, porque él dirigía un periódico que se llamaba Meridiano, que se lo sacaba en Guayaquil, ¿no? Él editaba ese periódico. Y cuando yo le llevé mis textos, él me dijo, mire, este texto me gustaría que me deje porque... Déjemelo y se lo voy a publicar. Y aparece mi primera publicación en un periódico, no es decir, bien mi nombre en la letra impresa, qué susto, pero al mismo tiempo qué Y emoción, qué qué lindo, porque emoción, me claro. dedicaron una página con un poema ilustrado y todo así, ¿no? Y después, bueno, con Hernán Rodríguez Castelo, nunca tuvimos realmente un trato así como
de escritores o de intelectual, ¿no? Siempre fuimos vecinos, ¿no? Es decir, yo le llevaba a mi vecino y él igual me trataba como su vecino y leía mis cosas y todo, ¿no? Y de él recibí la primera gran lección en la poesía, de la que siempre, eso que se convirtió para mí una regla de oro con la que yo trabajo, Exactamente. ¿no? Claro. Merece la pena que pongas en conocimiento, ¿no? Hazlo, por favor, Sí. porque eso es magnífico, Ya, ¿no? porque él me dijo, mire, cuando se asustó primero, cuando llegué a la cita, yo llevando una carpeta con unos 300 poemas, y 300 le poemas, dije, 300 "Ay". poemas tenía la Y carpeta. entonces me recibe en su 300 poemas. biblioteca y se asusta, ¿no? Me dice, pero bueno, no vamos a leer todo, ¿no? Vamos, elija solamente unos 2 o 3 textos, que es lo que podemos trabajar. Y entonces elegí efectivamente eso y ya me dice, a ver, lea esto, ¿no? Y lo leí y me dijo, ¿y qué quiere decir usted con esta palabra de mi texto, Así ¿no? es. Me señaló una palabra y yo le dije esto, ¿no? No me acuerdo exactamente la palabra, ni qué es lo que respondí, pero lo que sí me acuerdo es que estuve yo muy confuso cuando él me preguntó eso. Y de ahí él se levantó, estábamos en su biblioteca, que era una gran biblioteca también que Ahí te está la puede biblioteca, ¿no? espantar, ¿no? Miren, Sí, tremenda sí, biblioteca, ¿no? una cosa impresionante para mí. Y él se levantó y cogió un diccionario de la lengua y me dijo, a ver, repítame la palabra. Le repetí y él lo ubicó la palabra, lo leyó y me dijo, no es lo que usted se imagina, ni lo que me dijo, ni lo que usted pensó, ¿no? Esto significa otra cosa. Y solamente por esto el poema. Y me dijo, mira, la poesía contemporánea, ¿no? Por más absurda que sea, por más mágica que sea la poesía, ¿no? Siempre tiene un hilo conductor. Es decir, por más desquiciada, por más absurda, por más todo lo que sea, el poema es un universo que tiene sus propias leyes y que está en armonía, ¿no? Entonces, eso para mí fue Una gran lección, una gran Edwin. lección porque yo me cuidaba de eso, ¿no? Es decir, yo podía meter lo que sea en mi poema, ¿no? Pero sin olvidarme nada y que todo tenía que estar, todas las estrellas, todas las constelaciones del texto tenían que funcionar en armonía, ¿no? Es decir, por más loco, por más irreverente, por más, incluso experimento que yo podía hacer, debían tener eso, ¿no? Y después me cuidé siempre y eso me ayudó Y te ayudó muchísimo. muchísimo a Me escribir tu ayudó poesía. muchísimo y me ayudó muchísimo a tener también una poética, ¿no? Es decir, Correcto. una manera de cómo escribo cuando me siento a escribir, ¿no? Y de por qué lo hago y Oye, por y qué cuando te encuentras en la piscina de agua fría de aquel entonces, y tú le dices, él te pregunta y dice, ¿y usted qué escribe? Y dice, poesía. Dice, si nadie lee poesía. Así le Ah, respondió bueno, Leonardo sí, Rodríguez Castelo, ¿no? sí. Entonces yo decía esta noche, a mí me encantaría, ¿no? Dejarles de ese gusanito de la poesía, que cuando te afecta la poesía y te gusta leer poesía es una cosa maravillosa, ¿no? Que de eso es también de lo que se trata esta noche. Te propongo la siguiente diapo. Ah, Entonces yo digo, debo de insistir, porque resulta que Ana María Francisca, pues es evidentemente una persona con muchísimo peso. A mí me resultó una fotografía muy entrañable, ¿no? Entonces dije, tengo que apoderarme de esta foto, tengo que buscar alguna frase donde voy a poner, y creo que está bien elegida. No sé qué opinas tú, un comentario de esta fotografía a nuestro queridísimo auditorio. Edwin, por favor. bueno, Bueno, no, echamos una respiradita porque mi así madre es, ¿no? siempre bella, ¿no? No. Es decir, cuando murió mi madre, eh, yo entro en un luto y en ese luto en el que estoy viene la pandemia y viene la encerrada, ¿no? Viene la cuarentena. Y yo tenía el luto de mi madre, pero también la gente se estaba muriendo. Es decir, eh, y entonces comienzo a pensar
¿cómo puedo recuperar este sentimiento, ¿no? Es decir, el luto, la muerte de mi madre, pero también al mismo tiempo toda la muerte que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? Y se me ocurre que la mejor manera de acercarme a mi madre y acercarme de nuevo a la muerte, ¿no? Porque la muerte también ha sido un tema recurrente en otros libros, y para acercarme de nuevo a la muerte, tengo que contar lo mejor que viví con mi madre, ¿no? Es decir, no tengo que hablar de la muerte, sino de la vida, de lo más importante que fue para mí mi madre. Y construyo la novela de mi poesía, ¿no? Y hablo de las cosas que a mí me hacen lo que me... Te hacía feliz, sí, lo que te hacía feliz. Claro. La felicidad y todo eso, sobre eso, ¿no? Y desde luego, mi madre se convierte en un sentimiento recurrente, porque mi madre aparece en muchos de mis libros, ¿no? En casi todos mis libros, pero no como un poema de ocasión, ¿no? No porque quiero escribir un poema a la madre, no, sino aparece como un personaje. Es cuando escribo los poemas a mi mamá, son para iluminarme yo mismo, ¿no? Y para más o menos darme cuenta de que estoy vivo y de que estoy en este planeta y que la vida es así y que estas son estas cosas. Entonces mi madre es súper importantísima en eso, ¿no? Nunca lo pude haber escrito un poema cursi a mi mamá. No podía. No podía ni un poema de ocasión siquiera, no, sino un poema. De mucho sentimiento. Un poema que te recupere absolutamente todas las mujeres del mundo, todas las madres del mundo. Eso era lo que... Tanto es así que te proyecto la siguiente para que continuemos hablando de lo mismo, porque decía, esto tiene trascendencia, ¿no? Verán, les propongo. Resulta, aquí tengo una mazorca de maíz. Dice, yo era el hombre más feliz del mundo con mi familia. Llegaba el verano, cogíamos las maíces y nos sentábamos a comer los choclos. Qué sensación tan agradable, ¿no? En los Andes, en Quito, una persona que le encantaban los libros, voraz lector, etcétera, etcétera, ¿no? Y un colibrí. Y resulta que otra vez viene Margarito y me dice, Luis, cuéntales que esta pareja, la Leida y el Edwin, se van a un parque en Quito y hacen deporte todas las mañanas. Y se pasan viendo los pajaritos que hay a lo largo y ancho de todito el bosque que tiene este hermoso parque de Quito, ¿no? Y me encuentro con este colibrí en el barrio de al lado tuyo, porque dije, tengo que ir a pasear por los ríos y afluentes de la poesía de Edwin Madrid, pues. Y dije, y le pongo ese verso tuyo. Claro, y aquí está, es lo que yo sentí cuando tú hablas de tu madre, ¿no? Mire, mi madre es un colibrí mientras escribo. Yo creo haber entendido exactamente, pero el que tiene que explicar eres tú, al auditorio, para que sientan estas cosas de lo que es la poesía. Adelante. Sí, me sorprende primero, Luis, toda la investigación que haces, pero me sorprende además cómo pones ese verso en ese colibrí. Es un gran amigo nuestro, es un gran amigo de nosotros. Es de Miguel Betancourt ese colibrí. Y es un colibrí que está en la plaza de... En la plaza de Langasí. En la plaza de Langasí. Así es. Entonces me parece impresionante eso. Bueno, yo decía, tengo que contarle al auditorio, tengo que contarle a Leonardo Valencia, a Miguel Molina, etcétera, etcétera. Oiga, usted vea cómo son los ríos de la afluencia, es que de algún sitio tiene que venir para que puedan escribir todo lo que ustedes escriben, ¿no? Tiene sentido, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Te parece bien? Otra diapo, verás, para que vayamos viendo. Entonces ya pasan los años, resulta que tiene 20, 21 años y dice voy a estudiar a la universidad, resulta que ya no puede jugar al fútbol, resulta que se lesiona. Hay un dato interesantísimo, resulta que se encuentra con compañeros de fútbol y a un director de fútbol y resulta que no son tan limpios. Y resulta que hay problemas. Yo decía, así es la vida de los seres humanos, ¿no? Bueno, total es que ya tiene 21 años, el hombre va a la universidad, quiere ser universitario, pero tiene un bicho clavado en lo más profundo de su ser, es la poesía, ¿no? Y va un día a la Casa de la Cultura, y una secretaria por ahí le atiende, y aquí hay 2 fotografías que merece la pena revisar, ¿no es cierto? Estas son las últimas 2 diapos de la revisión de tu vida. La una es una cosa enormemente importante para ti, Miguel Pareja
Miguel Donoso Pareja fue tu maestro de los talleres literarios, y luego te hiciste cargo tú, ya nos has dicho tanto tiempo. Y luego de esto aquí hay Patrick Deville, él es un escritor francés que estuvo en Quito y que tuvo bastante significación en ti. Con estas dos imágenes, cuéntales al auditorio, por favor, lo que pueden significar eso para ti y le trasladamos a nuestro auditorio. Sí. Bueno, gracias. Nada, solamente decir que es muy difícil ser escritor, ¿no? En nuestro medio es como ir contracorriente. A nadie le interesa, además, no solamente la escritura, la literatura, sino las artes en general, ¿no? Por eso había agradecido este espacio que me parece recupera esa humanidad que nos permite vivir a través de lo artístico también, ¿no? Es muy difícil acá, ¿no? Es decir, yo no conozco a ningún escritor ecuatoriano que viva de lo que escribe, ¿no? Y cuando hablábamos de Hernán Rodríguez Castelo, él desde el inicio siempre me trató de disuadir de que me convierta en poeta, ¿no? Siempre me dijo, pero es que aquí nadie vive de lo que escribe, ¿no? Aquí es muy difícil y usted quiere ser poeta y no. Mire, yo puedo ser el único escritor, me dijo Hernán Rodríguez Castelo, que vive de sus libros, porque a él le contrataba el Banco Central, le contrataba instituciones para que escriba sus libros, ¿no? Para que escriba sus investigaciones, etcétera, ¿no? Tal vez, efectivamente, Hernán Rodríguez Castelo era el único escritor que podía vivir de lo que escribía, ¿no? Pero en un medio tan difícil, ¿no? Y me pareció una maravilla cuando descubrí el taller de Miguel Donoso Pareja, porque en esta tierra árida, donde no hay estímulos de ninguna clase, donde tienes que golpearte con ese muro de la dificultad y todo eso, encontrar un espacio como el de Miguel Donoso Pareja, un taller, ¿no? Pero un taller además que él lo trae de México, porque había estado dictando talleres en México, y cuando recién se abre de nuevo la democracia acá, es decir, acá se abre la democracia en el 79, y él en el 81 regresa porque estaba en el exilio en México, regresa al Ecuador y abre en el 81 un taller en Quito y otro taller en Guayaquil, ¿no? Y para mí solamente el azar que a veces también funciona, ese azar que los surrealistas, ¿no es cierto?, lo hacía mucho caso, ese azar de pronto puede ocurrir. Y conmigo ocurrió porque por casualidad ingresé a la Casa de la Cultura y pregunté, porque yo sabía que ahí había unos talleres de escritura, eso los había escuchado con mis amigos que también eran lectores y que escribían también, ¿no? Y entonces, cuando estoy preguntando en la Casa de la Cultura sobre los talleres, y la secretaria me estaba diciendo, mire, el taller ya se inició, ingresa Miguel. Y la secretaria dice, mira, Miguel, están preguntando por tus talleres. Y yo me veo manos a boca con Miguel Donoso y le hago la misma pregunta que a la secretaria, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a este taller? Y él me dice, mire, no sé qué usted está escribiendo, ¿no? Y yo, así con esa osadía que deben tener los poetas, le digo poesía, ¿no? Y me dice, ¿por qué no? Me dice, está escribiendo poesía, puede ser que esté más adelantado que los alumnos de acá, y entonces me gustaría revisar primero, ¿por qué no me deja aquí mismo en esta oficina unos 3 o 4 poemas suyos, ¿no? Para medir y para ver cómo hacemos. Entonces déjeme, ¿cuándo me puede dejar? Déjeme mañana, yo lo recibo y lo leo. Y dejé los poemas así como me dijo, y después me llama Miguel y me dice, Edwin, estoy muy contento
con tu trabajo, con tus poemas, quiero que trabajes conmigo en el grupo tal, que ni sé cuánto, ni sé cómo, ingreso al taller, ¿no? Y es ahí donde adquiero ya, si se quiere, como si es que hay, ¿no es cierto? No sé, nunca me he sentido así, si es que hay una profesionalización con la escritura, ahí con los talleres de Miguel Donoso, yo aprendo todo. Ahí te sientes nuevamente en tu salsa, pero ya verdaderamente muy a gusto, ¿no? Desde nuevo, porque además hay toda una época de los talleres literarios, ¿no? Toda una generación que se forman con Miguel Donoso. Y escritores. Y de hecho ese libro es una especie de memoria, ¿no? Porque aquí hay gente que fueron alumnos en Aguascalientes, en México, y entonces escriben, claro. Y tú escribes el padre que no tuve, es Miguel Donoso Pareja, claro, dices tú, le agradezco mucho, ¿no? Si yo quería ser un escritor, quería ser, tú querías ser como él. Miguel, porque Miguel no tenía ningún pelo en la lengua para decirlo, ¿no? Yo lo decía siempre, las cosas que sentía con sus lecturas, etcétera. Es decir, fue algo decisivo en tu existencia, ¿no? Ahora muy te pido, hagamos un pequeño esfuerzo y haz un salto. Y viene Patrick de Baile, digo yo, ¿habrá venido a alguna feria del libro de Quito? ¿Le habrá invitado a alguna institución? No sé qué fue lo que pasó, pero esto también es trascendencia, ¿no? Cuéntales qué pasó con tu amistad y finalmente vas a la parte norte de Francia y vas a un sitio de escritores y traductores y son cosas fantásticas que te pasan a ti. Y ahora les cuento y digo yo, el Edwin dice es el azar, y yo digo suerte. Porque también hay que tener buena estrella, ¿no? Y el Edwin Madrid, yo creo que, oye, has tenido muy buena estrella, ¿no? Merece la pena que le cuentes al auditorio del Patrick de Baile, el escritor francés, por favor. Bueno, Patrick de Baile es un autor de los mejores escritores contemporáneos que tiene Francia actualmente, ¿no? Es un gran novelista, pero además él maneja una residencia de escritores allá en la ciudad de Saint-Nazaire, al norte de Francia precisamente, ¿no? Y con Patrick de Baile también me pasó una cosa muy significativa, porque Patrick de Baile llega acá a Quito, invitado a una feria de libro, ¿no? Y yo tenía un amigo francés que era bibliotecario en la Alianza Francesa. Yo trabajaba en la biblioteca de la Flaxo y este amigo francés lo va llevando a la biblioteca de la Flaxo para presentarme a Patrick de Baile, ¿no? Y Patrick de Baile me dice que, claro, él tiene una residencia de escritores y que está viendo los perfiles de ciertos escritores y que por eso lo había pedido a Guillaume Dolman, para el amigo francés que trabajaba en la Alianza, ¿no? Para que le presente a algunos escritores. Y entonces Guillaume va llevándole para presentarme, y lo había presentado también a otros escritores acá en Quito, ¿no? Y entonces me dice, bueno, Edwin, me gustaría que mandes tu currículum, ¿no? Para ver si eres residente en Saint-Nazaire, ¿no? Entonces manda tu currículum y tal, ¿no? Así es que yo envié, como me dijo Patrick de Baile, envié mi carpeta, y después me llamaron para decir que había ganado la beca, ¿no? Para ir 2 meses a estar en la residencia. Vea usted, será azar, será suerte, digo yo, qué buena estrella, bueno, ¿no? Qué cosas tan bonitas, ¿no? Sí, pero también esa misma experiencia lo tuvo Leonardo, ¿no? Claro. ¿Sí? Leonardo también estuvo ahí, ¿no? César también, que está aquí. Un alumno mío que también conocía. Un alumno tuyo. Qué bien, qué maravilla. Hola, César. ¿Cómo estás? Levanta la mano, César, para conocerte. Hola, César, ¿cómo estás? Qué maravilla. Sí. Entonces, a ver, una vista de la vida de los ríos de Edwin Madrid, ¿no? Entonces, ahora te propongo lo siguiente, un ejercicio de tu obra, pues. El primer libro, 1987, la portada, seguramente es una ilustración tomada de los dibujos que tú hiciste. Yo solamente le chismeo. Escribía un montón, pero cuando le faltaban las palabras decía dibujo. Y él decía, quiero que me publiquen este libro con mis dibujos,
porque hay cosas que no puedo decir con palabras. Y eligieron algunos, seguramente la portada que tú tienes es parte de lo que tú escribiste, ¿no? Y entonces ahora, por favor, ahí está, O muerte de pequeños senos de oro, ¿no? Y entonces me pareció una cosa preciosa. En 1987 la primera edición, resulta que hay una segunda edición, ya casi en el año 2000, un poeta peruano, Manuel Iris, resulta que te dedica unas palabras impresionantes y entonces viene y otra vez, ¿no es cierto?, la persona que me contaba tus historias, resulta que se entera el peruano de que tú habías escrito esto y dice, me entero de la leyenda del Edwin Madrid, que se presentaba en sitios en Quito a leer sus poesías, incluso descalzo. Cuéntanos un poco esa leyenda, por favor, o es que el Manuel Iris de pronto se inventó y dije, eso sí no he podido averiguar, pero sí sería bueno que nos digas qué pasó. Bueno, lo que pasa es que yo, además, fui un gran borracho, ¿no? Y no me sorprende que de pronto haya ido alguna lectura así de descalzo, ¿no? Una pequeña sorpresa. 30 segundos. Eso recupera lo gran borracho que fui, ¿no? Entonces resulta que me voy a Ushimana y resulta que en este primer libro dice, hay una cantina que se llama La Guerra de las Galaxias, entonces ya no hay La Guerra de las Galaxias. Yo estaba leyendo esos poemas y decía, yo también he bebido cerveza y he escuchado a Aladín y decía, eso también es poesía. Calladito me quedo, calladito. Tú tienes la palabra, por favor, cuéntales de este primer libro tuyo, por favor, adelante. Bueno, me parece que ese libro es una especie de pago de cuentas con mis amigos militantes de izquierda radical y que habían caído acribillados por una de las más voraces de las arremetidas que tuvo el gobierno de León Febres Cordero, ¿no? Por eso mi libro se llama O muerte de pequeños senos de oro, porque hay amigos, y es increíble, yo no sé cómo estoy aquí para contarlo, ¿no? Porque hay textos donde nombro incluso a Alfaro Vive y alguna gente del grupo, ¿no?, de la guerrilla, fueron mis compañeros con los que compartí una militancia política cuando estaba en el colegio incluso. Es decir, eran compañeros muy cercanos con los que planificábamos marchas, salidas, etcétera, ¿no? Este nombre del libro es el nombre de un poema que tiene el libro, ¿no? Y ese poema, que se llama O muerte de pequeños senos de oro, es dedicado a Fausto Basantes, ¿no? Que no lo digo ahí, pero que es él, ¿no? A la muerte de Fausto, que era un compañero entrañable que siempre quisieron que yo ingrese también a esa militancia, ¿no? Pero que yo ya sabía que para mí la revolución también se tenía que hacer con la poesía. ¿no? No, pues eso tú tenías clarísimo, ¿no? Eso era clarísimo. Eso tenías clarísimo. Eso. Yo cuando salgo del colegio, ¿no?, ya lo tengo súper claro. Es decir, lo que yo tengo que hacer es lo tenías clarísimo. Y por eso también... Ahora, yo te tengo dos preguntas aquí. Y lo de la leyenda que cuenta tu amigo peruano que vive en Cincinnati, que por cierto,
el peruano ha sido laureado como el mejor poeta de la ciudad de Cincinnati, en los Estados Unidos. Tiene una poesía agradable el peruano, ¿no? Y habla de ti maravillosamente bien, ¿no es cierto? Manuel Iris, ¿no? Perdóname, que he dicho peruano, no, es el Manuel es mexicano, ¿no? Y dice, en efecto, he leído los poemas de Edwin Madrid, me he quedado, dice, emocionado en la historia y cuenta la leyenda negra. Digo, ¿lo de la leyenda se inventó el Manuel o es cierto, Edwin? Todo es cierto. Todo es cierto. No, Que siempre, conste, todo es sí, cierto, sí, sí. todo es hablas con cierto. un escritor, Aladino poeta, es cierto, entonces todo la es cierto. cerveza. Sí, Dices, no hay- el loco Félix vino y no quiero que venga el loco Félix Bueno, porque si quiere el hablar de loco- política. El loco feliz está aquí. Hola, perdóname, te prometo, qué emoción primero, ¿no? Las cervezas iban y venían, ¿no? ¿Quién Entonces sabe? O sea, entonces te das cuenta, eso es la poesía, ¿verdad? Qué cosa más linda, ¿no? Y luego de eso me quedé pensando y tú dices, yo esto escribí basado en algo de los brasileños, ¿no? De los concretistas Sí. brasileños, y dije, caramba, no, los concretistas brasileños seguramente, porque esta poesía ya tiene un peso significativo, ¿no? Entonces, caramba, ya qué poesía, ¿no? Bien, hagamos un repaso de tu obra, pues. Mira, Celebridad. Ajá. Lo que les puedo decir de mi parte es, por ejemplo, ha recorrido todo esto, toda la América Hispana. En Argentina les encanta Celebridad y un grupo de poesía en Argentina, Celebridad. Y andan celebrando Celebridad. Y vean ustedes cómo aquí está, ¿no? El amor a la poesía y el amor a la cerveza. Ya nadie se asusta. Celebro la ebriedad. Bien. Y también resulta que el poeta se enamora de un fantasma. Bien, estamos repasando la obra. Caballos e iguanas. De mi parte, lo más importante decirles que se pasó leyendo no sé cuánto tiempo la historia de 500 años entre España y América, que tiene una cosa increíble de 500 años, y le dedica a su madre. Que yo sepa, el único libro que dedicó a su mamá. Y tiene mucho sentido, ¿no? Tiene una historia interesante este libro, ¿no? Sigamos viendo la obra de Edwin Madrid. Puertas abiertas. ¿Qué les puedo contar a ustedes? Este libro tuvo una suerte fenomenal. Fue editado por primera vez en inglés y después ya fue editado en español y en una edición bilingüe, ¿no? Y entonces yo decía cuando estaba leyendo el libro a las personas que nos acompañan esta noche, si alguien de ustedes está construyendo una casa, tienen que leer este libro. Y si ya tienen su casa, tienen que leer este libro. Oiga, porque es tan hermoso este hombre, otra vez el Margarito, Luis Cuentales, que además de hacer versos, le gusta la arquitectura, y sí hizo una casa a las faldas del volcán Pichincha. Y entonces, como arquitecto, que me imagino que le encantaba poner, no sé si tú mismo, seguramente, claro, con los que te ayudaban en esta cosa, pero hizo una casa bonita, agradable, linda y preciosa, ¿no? Pero los versos de tu casa son preciosos. Esta noche llego a mi refugio, dices, donde me espera mi mujer, donde me espera la Ana y donde nos damos un abrazo poderoso, ¿no? Entonces, si alguien de ustedes está construyendo una casa, esos versos preciosos, ¿no? Recuerden, editado en inglés por primero, Carlos XV hizo cargo de toda esta historia, unas ediciones muy, muy bonitas, ¿no? Sigamos viendo tu obra. Y llego a este libro, yo decía, tengo que darle una trascendencia especial, ¿no? Entonces les presento, se llama Mordiendo el Frío. Y digo yo, esto es de Visor. Visor es una editorial española muy importante en literatura, ¿no? Que un ecuatoriano esté en Visor, perdóneme, ¿qué categoría? O sea, es lo que yo digo. Miguel Molina, ¿qué opinas vos? O sea, como poeta está en Visor, qué buena nota, ¿no? Entonces revisemos la portada, ¿no? La portada, y aquí hay un angelito que digo, tiene que ser un cupido, porque es un libro de amor. Entonces, lo que les cuento, a ver, este libro ganó el 4º premio de poesía de Casa de América de Madrid en literatura. Y entonces es interesante leer, por ejemplo, la dedicatoria, ¿no? Y dice, para Aleida, ya ladrarán con estrépito, pero tú y yo sabemos que son los perros del circo. Así que sigamos besándonos. Eso tiene un peso verdaderamente increíble, ¿no? Entonces, con esto gana un premio de literatura, es publicado por Visor, y les sigo contando la historia de esto porque merece la pena que veamos imágenes. Aquí está la invitación oficial. Esto de la Casa de las Américas está en un sitio que yo adoro en Madrid, ¿no es cierto? Yo adoro España por obvias razones, y entonces me encanta estar en Madrid, y cada vez que voy me casa,
me encanta ir a la Plaza Cibeles y en una parte de la esquina de Cibeles está el Palacio de Linares. Es un hermoso palacio, y entonces en ese palacio resulta que están aquí, les presento, identifiquen, aquí está el poeta, aquí están las personas que hicieron cargo, debe ser Luis García, seguramente el que se hizo cargo, ¿no es cierto? Yo veo esta cosa y digo, él es el Chus Visor, yo identifico por la cabeza, digo, es el Chus Visor, yo veo por aquí, digo, ella es la Leida, y seguramente creo que localizo también a la persona que está al lado de la Leida, esta persona de aquí. Les presento, es la noche de la premiación de una cosa tan importante como Premio Casa de la América por su libro Mordiendo el Frío, ¿no? Muy bien. Resulta que hay que celebrar, pues, y en Madrid salir a celebrar, perdónenme, después de lo que recibe ya el premio, se van seguramente al Paseo de la Castellana y se van, Miguel, ve, ahí está, se van al Café Gijón. Y entonces, claro, déjenme que les presente, ¿no? ¿Quién está en esta foto? En esta foto está un ecuatoriano que es el albacea de alguien que tiene que venir a continuación, que les cuento quién es. Probablemente debe ser la pareja de este ecuatoriano que es la albacea. Aquí está Leida, Edwin, aquí está Chus, que es el hombre de Visor, y aquí está una novelista española que falleció poquito tiempo, Almudena Grandes, ¿no? Bien. Ahora, calladito me quedo, por favor, tus sensaciones de estas imágenes que les presento al auditorio. Yo creo que los premios te brindan como ciertas alegrías, ¿no? No creo que un premio te hace escribir mejor ni peor. Es decir, hay que disfrutarlo, ¿no? Y eso me parece muy lindo, esa fotografía, porque estoy con los amigos, ¿no? Está Víctor Vallejo, que está radicado en Suiza, ¿no? ¿Él es Víctor Vallejo? Él es Víctor Vallejo, ¿no? La otra es la secretaria de la Casa de América. Ah, es la secretaria de la Casa de América. Sí, se llama Ana Rodríguez. Ana María Rodríguez. Ana María Rodríguez. Aleida Quevedo, Edwin Madrid, Chus Visor y Almudena Grandes. No tuve la oportunidad de no solamente conocerla ahí, ¿no? Sino de tener su amistad, porque después con Luis García Montero, que fue él es el que está tomando la foto esta incluso, ¿no? Y después con él hemos desarrollado también una amistad, ¿no? Y Almudena y Luis estuvieron también acá, estuvieron en Quito, ¿no? En Quito. Sí, estuvieron acá. Tengo unas fotos de ellos precisamente en la mitad del mundo. Resulta que es extrañable y yo sigo pensando, ¿será el azar, será la suerte, será que todas las estrellas se pusieron de tu lado? No sé, qué cosa tan linda, ¿no? Cosa tan bonita, ¿verdad? Mira, entonces ahora, ¿qué tengo que contarles? Bueno, Edwin, aquí está este poeta, él ha sido traducido, debe dar una alegría enorme, ¿no? O sea, yo soy poeta, pues aquí tienes tú la traducción al portugués de Mordiendo el Frío, la traducción al sur del Ecuador en inglés, en francés, ¿no es cierto? Y aquí tienen una cosa, pero preciosa. Esto es una traducción de su libro al árabe, ¿no? Sí. Y aquí tengo unas frases que le dedica Paco Benavides y que pone y dice, ¿no? Yo no he leído la poesía, leen los primeros versos, ¿no? Yo me he bebido la poesía. Y ya sabemos lo que eso significa. Posiblemente Paco Benavides, ya vamos a chequear esto, debió de tener mucho significado para ti y seguramente hubo bielas que iban y que venían, ¿no? Digo siempre, yo, ¿no? Siempre, estamos revisando la obra. Ahora está vacío la copa. Por favor, Emilia, dice el poeta que está vacía la copa. Tenga la bondad, por favor. Tenemos que asistir, ¿eh? Tenemos que celebrar y ebriedad. Celebrar y ebriedad. Tenemos que ser coherentes, eso yo me acuerdo. Aleida ha dicho que tenemos que ser coherentes. Leonardo, ¿te parece? Somos coherentes. Muchas gracias. Bueno, entonces no se olviden, ¿no? La traducción de su libro, Mordiendo al Frío, también al árabe, ¿no? Muy bien, veamos un poquito más para adelante, pero la actividad es interesante de Edwin, ¿no? Es un tutor, hizo sus talleres literarios, me imagino que ha tenido mucha gente, ya nos estás presentando gente jovencita que han tenido un buen derrotero también en la actual cosa. Y vean ustedes esta antología. Tengo la sensación de que probablemente debe ser unos libros mejor vendidos de antología ecuatoriana.
Entonces, de mi parte, lo que quiero compartir es que aquí hay una lista de excelentes poetas nuestros, ¿no? O sea, qué maravilla. Y hablar de cualquiera de ellos, pues que necesitaríamos otra tanda. Pero yo le propongo al Edwin solo, hablemos de este señor. Hablemos del Pablo Benavides. Vean ustedes. Pero claro, está en qué categorías, Medardo Ángel Silva, ahí está el poeta grande nuestro, ¿no es cierto? Jorge Carrera Andrade, está el César David Andrade, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo yo, perfecto, a ver, vamos a ver, hablemos de Paco Benavides. Entonces resulta, porque es muy difícil encontrar los libros de Paco Benavides. Entonces digo, bueno, quiero leer a Paco Benavides, voy y me encuentro, comparto con ustedes Viento Sur, Tierra Adentro, Historia Natural del Fuego, y digo, yo tengo que llevarle, y tomé unas fotografías, fíjate la dedicatoria del Pablo, ¿no? Y entonces, como hay una letra muy clara en esta primera, y una letra tal vez dije, no sé si será del mismo Pablo, pero claro, el Pablo Benavides que está en antología, ¿no es cierto? Paco Benavides, que está en antología, que tú decidiste hacerla para Visor, ¿no es cierto? Y digo yo, una imagen más de esto. Y en el mundo del Internet, ¿no es cierto?, en lo que tú manejas, en el editorial Línea Imaginaria, vean, ustedes pueden encontrar, se baja gratuitamente, de Paco Benavides, X, Vida y Milagros, y aquí esta cosa que era Matapiojos, ¿no? Y esto es interesante. Entonces yo comencé a buscar y alguien dice, yo tengo Matapiojos, y digo, quiero que me traigas de esta dirección, yo quiero tener un libro, quiero tener una cosa de Matapiojos, ¿no? Y me ofrecieron que me iban a traer, no cumplieron, es una pena. Entonces yo decía, los poetas a lo largo de toda la historia les ha encantado hacer revistas de poesía. Les cuento, por ejemplo, Pablo Neruda en España hizo Caballo Verde de poesía. Y Caballo Verde de poesía de Neruda, qué lindo. Pero aquí en el Ecuador, tremendos revistas de poesía. La Bufanda del Sol. Y leyendo La Bufanda del Sol me encontré yo con esa imagen que estaba al principio. Alguien de La Bufanda del Sol hizo esos 3 líneas. Dice, ¿qué vendes? Versos vendemos. Para que vean ustedes cómo tiene una unión. Entonces, les cuento esta historia, ¿no? Ahora sí, calladito, por favor, cuéntales quién es Paco Benavides, porque no se llamaba Paco Benavides. Y entonces, cuéntales la historia, por favor, Edwin. Bueno, sí, Paco Benavides para mí es el mayor poeta de mi generación, ¿no? Lamentablemente falleció hace 21 años, en el 2003. Y fue un poeta muy importante dentro de la panorámica de la poesía contemporánea del país, ¿no? Él fue también de la época, esta que ya lo dije, la época dorada de los talleres de escritura, ¿no? Porque después del taller de Miguel, aquí en Quito funcionaron como 6 o 5 talleres, ¿no? Grupos de jóvenes organizados alrededor de la escritura, de la literatura, y cada grupo con su revista, ¿no? Entonces nosotros con Paco, Diego Gortaire, Víctor Vallejo, algunos otros muchachos más, formamos el taller Matapiojo, ¿no? Y esa es nuestro único y primer número de poesía que logramos sacar, ¿no? Siempre les he dicho a mis alumnos también de que las cosas, antes nosotros teníamos que hacerles tangible, y para hacerles tangible había que publicar y había que hacerlo en papel, ¿no? Porque en esta era de los nuevos poetas, ¿no?, a mí me parece que hay una pereza incluso, porque no es posible que ni siquiera existan revistas en línea, hechas por los jóvenes que ahora mismo están viendo escribir, etcétera, ¿no? No es posible eso, no hay tal, ¿no te parece? No, tiene que ser publicado lo que están haciendo, claro. Yo creo que no hay, por ejemplo, una buena revista que sea como donde nosotros podamos encontrar qué es lo que está pasando en la literatura ahora mismo, en este momento, ¿no? Una revista de referencia de la literatura ecuatoriana. No la hay. Entonces los jóvenes están súper entretenidos poniendo sus poemas en Pero Facebook, fíjate lo que dice momentito, no hay una revista que sea la referente, no existe.
Oye, Yo aquí no hay creo que alumnos exista, ¿no? tuyos, están comprometidos, ¿no es cierto? Me imagino que tienen que ser inspirados, tienen que hacer una revista. Las personas que esta noche nos presentaban, digo yo, nos hace falta. Pero desde Tiene, luego, por o sea, a mí favor, me ¿no te parece, parece? eso demuestra también la vida cultural, ¿no? La Así vida es, literaria en este así caso es. con las revistas, ¿no? Pero no es posible que, por ejemplo, ahora nosotros en esa época, cada grupo, ¿no? Es decir, la Mosca Zumba, la Pequeña Lulupa, Por todos ejemplo. tenían su revista, ¿no? ¿Y Pero ahora no hay? ahora no existe, Y no ahora no existe hay. ni siquiera No puede digital, ser. que es más barato incluso, que no Increíble, debe ser. increíble, pero cierto, Pero ¿no? sí, Increíble, pero entonces, ¿qué es lo cierto. que pasa, no? ¿Qué es lo que Ahora, pasa? ¿Cómo oye, están perdóname, pensando? no me deja de llamar la atención, en la antología de Visor está Paco Benavides, ¿verdad? Ajá. Y yo creo que está bien elegido, qué lindo, ¿no? Yo fui una tarde a la Casa Carreón a leer, pasé una tarde encantado la vida leyendo, qué bonita poesía de Paco Benavides, ¿no? O sea, qué bonito, ¿no? Bueno, yo decía, sigamos adelante, pero resulta que el Edwin nos tiene esta sorpresa más, pues. Se junta con dos fotógrafos ecuatorianos, no sé si los dos quiteños, pero el uno seguro, ¿no? Entonces se junta con Fernando Espinosa y con Jorge Vinuesa. El Jorge Vinuesa es el autor de la fotografía donde está el Edwin sentado en la Biblioteca Nacional cuando estaba en la Casa de la Cultura, una de las primeras fotografías. Y entonces se juntan estos dos fotógrafos y dicen, les propongo, hagamos de este libro. Se llama Afrodisíaco, ¿no? Entonces, este libro tiene imagen, tiene fotografía preciosa, unas modelos lindísimas y tiene unas propuestas de cocina verdaderamente maravillosas, ¿no? Entonces yo digo, qué bonito libro que se puede vender tranquilamente en Madrid, que se puede vender tranquilamente en Milán, que se puede vender tranquilamente en Roma, que se puede vender en cualquier sitio. Yo creo que fue un acierto inmenso de los fotógrafos y un acierto inmenso haberte elegido a ti. Yo puedo contarles, vamos a ver un par de imágenes más de Afrodisíaco. Vean ustedes una imagen de una modelo, esto es la locación en el Teatro Bolívar. Si alguien me da leyendo, porque no puedo ver, el verso del Edwin está en la parte izquierda. Santi, ¿no se puede leer? No se puede leer, ¿no? Es una pena. Yo lo tengo aquí. Esto sí merece la pena que les acerque y que les diga, yo tengo en mi casa Afrodisíaco, es un precioso libro, ¿no? Lo pueden tener a ustedes y a quienes guste de tener esto. Qué cosa tan bonita. Y entonces otra imagen más de Afrodisíaco. Este sí leo, y entonces dice, elige bien el vino y si lo uno sigue a lo otro, ella te seguirá. Entonces hay ella te seguirá, es clarísimo, ¿no? Entonces, este es un libro hermoso, precioso, imágenes, la locación, el Teatro Bolívar, me quedo calladito, tus sensaciones, tu aporte, de mi parte, otra vez del Margarito, no te olvidarás, Luis, de decirles que escribió un libro de poemas, se llama Pavo Muerto para el Amor. Entonces, en Tu Pavo Muerto para el Amor, él recoge toda la poesía que él escribió para el Afrodisíaco. Pero lo que hicieron los fotógrafos, y además yo no sé quién les ayudó, yo no sé si fue la presidenta de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, bueno, porque te eligieron de tus frases, unas frases que están pero puestas exacto en el sitio correcto para que tenga el erotismo que tiene que tener un libro de la categoría de afrodisíaco. Bueno, esto te cuento, me dijo aquí entre nos el Margarito, pero bueno, por favor tú cuéntales de afrodisíaco. Bueno, sí, esa es una experiencia también muy bonita porque se trata de vincular la fotografía con la comida, la belleza femenina y la poesía, ¿no? Y a mí me encantó porque cuando vinieron los dos fotógrafos quiteñísimos, a pesar de que Chovín, Fernando Espinosa vive ya desde hace mucho tiempo en Nueva York y Jorge Vinuesa siempre ha estado acá, ¿no? Vienen estos dos fotógrafos a mi casa y me dicen, venimos a proponerte una idea que tenemos. Queremos hacer un libro de fotografía, ¿no? Es decir, pero como son los libros de fotografía, es decir, a todo trapo, ¿no? Sí, con fotografías impresionantes, con pastadura, con papel couché y todo eso, es decir, queremos, ¿no? Pero este libro lo queremos hacer un libro de fotografía ecuatoriana, pero que no sean los típicos libros de fotografía del Ecuador, es decir, de las fotografías de las montañas, fotografías De los Galápagos. indígenas, de Galápagos, no. Queremos que nuestro libro de fotografía
tengan las más lindas modelos que podamos conseguir acá en Quito y los mejores chefs de Quito. Entonces queremos hacer de modelos con chefs y los mejores platos, ¿no? Pero además de esto, por eso es lo que estamos aquí, me dieron en mi casa, para que vos también participes y que pongas poesía. ¿Qué te parece la idea? Oye, yo me quedé realmente sorprendido porque me pareció realmente una idea muy atractiva, ¿no? Es decir, irrumpir dentro del mundo ese fotográfico con un libro así, y además me estaba invitando. Y entonces, le digo, ¿y yo cómo sería lo que yo tengo que trabajar? Nada, tú tienes que escribir, ¿no? Incluso si quieres salir con una de las modelos, puedes salir para que te convencen. Aleida sonríe, Aleida sonríes, te estoy viendo sonreír, Aleida. Así fue como me tentaron, real. Entonces, mira, a mí me pareció fantástico también porque de alguna manera yo tengo una afición por la cocina y por los alimentos. Es decir, a mí me gusta cocinar, ¿no? Yo me siento a gusto cocinando para mis amigos, etcétera, ¿no? Y entonces el tema de la cocina para mí nunca fue una cosa así, muy de afuera o exótica, ¿no? Sino muy cercana. Yo me identifico mucho, ¿no? Es decir, siempre creo que el espacio, por ejemplo, de mi casa, de los que más disfruto, es precisamente el espacio de la cocina, ¿no? Y ahí me gusta estar con Aleida cocinando y con un vino y conversando, etcétera, mientras ambos metemos mano para preparar los platos, ¿no? Entonces para mí era fantástico eso, ¿no? Y le dije, pero bueno, yo lo único que para unirme, lo único que yo quiero es ninguna exigencia, ¿no? Yo sé que tengo que hacer textos que tengan un guiño, ¿no es cierto?, al erotismo de las modelos, etcétera, pero que hablen también de comida. Con esos elementos nos pusimos a trabajar el libro, ¿no? Y fue maravillosa la experiencia porque, claro, conseguimos la locación también del Teatro Bolívar, que es un teatro emblemático para Quito, ¿no? Que no había pasado mucho tiempo que se había incendiado, y entonces la locación era perfecta para trabajar las fotografías, para llevar a las modelos, para llevar a los chefs, para llevar la cocina, etcétera, ¿no? Y lo hicimos así. Y yo me dediqué a trabajar con ese tema, y después cuando dijeron, bueno, ya tenemos, ¿no? Ya hemos seleccionado las fotos que van a salir en el libro, entonces queremos, además que vos hagas una pequeña introducción para el libro y queremos ver los poemas que tú tienes, porque ya estamos juntando todo para que se publique. Y claro, cuando yo les presento mi trabajo, también se quedan sorprendidos, más o menos como el Hernán Rodríguez Castelo. Híjolito. No, me dice, 300 páginas de poemas. Sí, pero si no es un libro de poesía, es un libro de fotografía, ¿no? Yo me había ido con otra cosa. Y les dije, pero bueno, no hay problema porque no se trata de poner todos los poemas, podemos sacar unas líneas de los textos, ¿no? Ustedes vean las líneas que pueden ser para acompañar el libro, ¿no? Y se sacaron unas líneas. Y yo me quedé con el libro inédito, es decir, en Afrodisíaco salieron pocas líneas y yo me quedé con todo el libro, ¿no? Con todo el libro que después se publicó en Argentina y se llama Pavo Muerto para el Amor, y que es un libro hecho con esta experiencia, pero que además después, cuando ya sabía que el libro no era Afrodisíaco, sino otro libro, lo trabajé además como si fuese una carta de un restaurante. Una carta de un menú. Sí, un menú que te ofrece. Menú, ¿no? Entonces los poemas que tienen desde las entradas hasta el postre, ¿no? Con el plato fuerte, organizado los textos ahí, ¿no? Entonces vea usted otra vez cómo se juntan las cosas, ¿no es cierto? Será el azar, será la suerte, ¿no? Entonces el Margarito me dice, léeles del afrodisíaco alguna cosa. Entonces les voy a contar lo que la Aleida le guisa al Edwin Madrid. Todos listos, por favor. Cordero y caracoles en la brasa del amor. Cordero y caracoles en la brasa del amor. De un plato, ¿no? Leo,
ensalada de pulpo al carbón y vinagrita de pesto, salmón ahumado al momento en hinojo, cebolletas de ensalada de hierbas y caviar cremoso. Dios mío, dígame si no es la suerte del poeta de hacer semejante cocina en su casa. Qué cosa tan rica, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Aleida, felicitaciones, felicidades, ¿no? Lindo. ¿Quién puede decir que la poesía es aburrida? Tengan la bondad. Bueno, veamos. Al sur del Ecuador, no digo nada, solamente citarles que pide que le prologuen un libro, seguramente su primer libro, y le dice a un poeta franco-español, qué tremendas cosas le dice, o sea, ¿cómo que me piden que prologue este libro? Esto no es poesía, esto es tremendo, ¿no? Qué tremendo prólogo te puso el hombre, ¿no? Hermoso, bellísimo. Estamos en la última parte. Resulta que está en Ushimana el Edwin, y tiene un hermano, que no sé si es ingeniero eléctrico, no sé qué es lo que pasa, pero él se da cuenta que le gusta la poesía, él se da cuenta que lo hace bien, él se da cuenta que le gustan los libros. Y entonces un día llega a la casa con Aullido. Yo estoy leyendo y me levanto corriendo a mi biblioteca y voy corriendo a mi edición de Aullido. Entonces les cuento, es de Allen Ginsberg. Volví a releer este libro, es precioso, y decía, tengo que ponerlo en tu conocimiento, porque cuando tú ves también esto de la generación de los beats, dije, merece la pena que les comentemos a las personas que están en el auditorio que esto ocurrió cuando eras jovencito y leíste de esta literatura. Y digo yo, les presento también esto. A mí de la generación beat me encantaba Jack Kerouac, me encanta, ¿no? Este hombre estuvo 7, 9 años recorriendo los Estados Unidos de este a oeste, de oeste a este. El hombre fue una cosa increíble, se murió jovencito de una hemorragia en el estómago y dejó escrito este libro precioso, ¿no? Que se llama En el Camino, On the Road. Y entonces resulta que este servidor que está aquí, yo cuando estuve en Europa, mis veranos era caminando por Europa, 50,000 kilómetros en autostop, y yo me relaciono mucho con Jack Kerouac, y dije, tengo que llevarte para que tú hables, sobre todo de Allen Ginsberg, que es el que más me interesa, ¿no? Ahora, ¿qué opinas de estas influencias? Porque siempre hay que preguntar a los entrevistados, ¿no? Y tú vas a decir, me gusta Homero, me gusta Cicerón, me gusta Cátulo. Y dije, no, pero pare un poquito. O sea, vamos a decirles que hay unas cosas maravillosas. Y el Ginsberg, sea como sea, cuando escribió Aullido, bueno, qué potencia de poesía, ¿no? O sea, lees esa cosa y dices, Dios mío, qué tipo, ¿no? Tu opinión, por favor. Bueno, sí, yo creo que en esa educación sentimental que tiene un escritor, hay autores y libros referenciales, ¿no? Y para mí o para mi generación, la generación beatnik de los Estados Unidos es una generación de ruptura total, ¿no es cierto? Y que abandera una ética y una estética, ¿no? Es decir, cómo podemos nosotros comportarnos y qué es lo que tenemos que escribir, ¿no? Cuando estos locos, por ejemplo, de los beatniks, ya irrumpieron ese mundo cultural ahí en Estados Unidos, pero que sirvió y tuvo sus Qué estelas increíble para acá, lo que ¿no? significó esta Claro, generación, no sí. solamente para Norteamérica, sino también para Europa, para el mundo entero. Qué Desde tremenda luego, ¿no? influencia, ¿no? Claro. Poderosa influencia, verás. Entonces yo decía, alguna cosita más, yo creo que merece la pena. Entonces esto es como una especie de conclusión previa. Ya. Ciro Alegría me gusta, El Serpente de Oro me gusta, ¿no? Pero si hay alguna novela que me gusta de verdad, pero el título es lindo, ¿no? El mundo es ancho y ajeno. Edwin, a mí me sigue pareciendo que el mundo es ancho y es ajeno, pero con bastante palo hemos tenido bastante suerte, y yo tengo la sensación de que tú, con palo que has recibido, has tenido mucha suerte. Este comentario con eso Bueno, que te es digo, eso, sabes a lo que me refiero, esa y es te una pongo a manera Ciro Alegría, a Ciro muy Alegría. elegante de darme palo. Gracias. Pero es Sí, parte de sí, lo que es la vida, ¿no? sí, Es parte de lo que es la vida. claro. Ahora, vamos a ver, la penúltima diapositiva. Resulta que este hombre se coquetea con izquierdas. Ya verá lo que nos ha contado. Se coquetea con izquierdas. Y dice, yo estaba con los sandinistas de liberación. Y dice, pero poco aguanté porque ya no les pude creer. Ya saben todo lo que terminó todas estas personas, ¿no? Y entonces hay un comportamiento yo diría, de un valor ético digno de ser tomado en consideración. Un poeta de izquierdas que se va a Ginebra, que se va a Europa y que se va a ver la tumba de Borges, perdónenme,
está totalmente perdonado, ¿no? Entonces Borges es una maravilla. Y esto hay que saberlo decir. Aquí se sentó Marco Antonio Rodríguez y nos contó la historia de cuando Borges estuvo en Quito. Qué pena, ¿no? No, entonces tú sabes de lo que te hablo, qué maravilla Borges, ¿no? Y por fin la última diapositiva. Entonces aquí está la novela de mi poesía. Y yo dije, tengo que no ponerte una ilustración. Tiene unas ilustraciones muy bonitas, oye, me encantaron. O sea, tú lees la novela de mi poesía y resulta que la ilustración es perfecta de cómo la Marcela te hace semejantes cosas, ¿no? Le dije, te voy a colocar a la Marcela. Entonces, este libro hermoso es curioso, es casi unas memorias tuyas. Me imagino que luego tendrás que seguir viviendo muchos años y nos sorprenderás con una segunda parte de esto, pero qué bonito el conocimiento de la Marcela, te dejo aquí y tus palabras finales para cerrar este conversatorio. Espero que te hayas sentido a gusto, espero que tu esposa haya sentido que todo esto es un agasajo para ustedes dos, para los literatos, para la gente que nos acompaña, para nuestro auditorio. Por favor, tú sellas con las palabras que tú decidas esta noche. Bueno, nada, primero agradecerles, ¿no es cierto? Agradecerte a ti, Luis, agradecer al CEPI, esta bella conversación. Estoy contento, creo que ha valido la pena escribir todo este tiempo, ¿no? Creo que actos como así nos recuperan la fe en seguir creyendo que otro mundo es posible. Muchas gracias también a los amigos que ahora han llegado, ¿no? Muy agradecido la presencia también de ustedes. Nada, me parece que este último, o más reciente libro que tengo, la novela de mi poesía, ha sido también una experiencia muy bonita. Y me parece que en esa experiencia tuvo mucho que ver Marcela Slade, ¿no? Quien hace las ilustraciones del libro, ¿no? Creo que ella no solamente son ilustraciones, sino que también aportan con una cosa plástica, con la imagen que redondea la historia que tiene el libro, ¿no? Lo hace mucho más importante, lo hace mucho más potente. Además me gusta, siempre estuve de acuerdo que el trabajo de ella tenía que ser con el lápiz, ¿no? Con el lápiz simple, con el lápiz que aprendimos a escribir, ¿no? Limpio y crudo con el lápiz. Sí, únicamente con eso y manejando el blanco y el negro, que es una cosa muy difícil, ¿no? Como trasladar toda la emoción que carga. ¿Qué tal dejarles, ¿no es cierto?, en el auditorio para que en sus manos tengan el libro y que vayan y busquen, por ejemplo, la ilustración de Mercedes Slade, cuando tú dices, me he lanzado sin paracaídas. Qué preciosa ilustración, ¿no? Y te lanzas sin paracaídas, de por ahí está la Casa de la Cultura, lo que significa ahora, sí, ya conocemos la historia, y finalmente aquí está el poeta, ¿no? Tengan la bondad, hay que darle un aplauso enorme, gigantesco. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que hay que buscar unos tiempos, gracias, porque leemos un par de textos. Yo creo que no, déjalo, para que no se aburren, volveremos a juntar. Okay. Tengan la bondad, entonces a continuación vamos a llamar al dúo Pacta para que nos dedique una segunda canción y a continuación la entrega de los diplomas y el trabajo de Jaime Calderón. Buenas noches, muchas gracias, por favor sigamos disfrutando, tengan la bondad, un placer infinito.